Hola, buenas tardes. Primer día del cese de las actividades no esenciales en España para frenar el avance del coronavirus. De todas formas, el Gobierno ha concedido in extremis 24 horas más a las empresas que no han podido hacer una interrupción inmediata. Los empresarios se quejan de que el Gobierno no les haya consultado antes de ampliar ese cese de actividades y los sindicatos apoyan las nuevas restricciones para hacer frente a la crisis sanitaria. Explicaremos a qué trabajadores afectan esas nuevas medidas. Aunque sigue siendo elevadísimo, ha descendido ligeramente el número de muertos, 812 desde ayer, y también se modera el aumento de casos. Pero España supera ya a China, a los datos confirmados en China, con más de 85.000 contagiados. Y uno de ellos es Fernando Simón. Hay más de 5.200 enfermos en las UCIs, que están al límite en 6 autonomías. Los médicos piden que se intensifique el intercambio de medios y material entre comunidades. Hoy en la hora de prensa de Moncloa no ha estado Fernando Simón. Moncloa ha informado que el coordinador de alertas sanitarias ha dado positivo en el test de coronavirus. Es la segunda vez desde que empezó la crisis que Simón falta en esta comparecencia. Hace unos días también se ausentó por notar síntomas. Y un día más, la queja común en los hospitales y también en las residencias de ancianos sigue siendo la falta de material adecuado, en muchos casos para proteger a los propios sanitarios y cuidadores. Hoy ha llegado el primer avión del corredor sanitario de China con 20 toneladas de productos sanitarios. Ha aterrizado en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Y otro avión militar ha llegado a la base de Torrejón, también en Madrid, cargado con 10.000 equipos de protección individual donados por la República Checa. En Madrid, primer día de luto oficial por los fallecidos por el coronavirus. Este mediodía se ha guardado un minuto de silencio y ha sonado un fragmento del adagio For Strength de Samuel Barber en el balcón principal de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Como señal de luto, las banderas van a ondear a media asta en los edificios oficiales. Y seguimos muy atentos a los posibles avances para tratar la enfermedad. El Clínico San Carlos de Madrid es el primer hospital en España y el segundo en el mundo que participa en el programa de ensayos clínicos de la OMS. Buscan conclusiones sobre la eficacia de los tratamientos en pacientes hospitalizados. Casi 50 países comparten ahora sus avances para acelerar la búsqueda de vacunas. Y en deportes, los Juegos Olímpicos de Tokio ya tienen nueva fecha. Será el 23 de julio hasta el 8 de agosto del año 2021. Así lo ha decidido el Comité Olímpico Internacional. En cuanto a los Juegos Paralímpicos, se van a celebrar del 24 de agosto al 5 de septiembre. Y los futbolistas del Barcelona han aceptado la propuesta de bajar sus sueldos un 70% por la crisis del coronavirus. También realizarán aportaciones para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación. En obras como esta ya han empezado a parar. La construcción es uno de los sectores afectados por el Real Decreto que deja en hibernación hasta el 9 de abril la actividad productiva en España. Reducir drásticamente la movilidad en los parámetros de un fin de semana de los que hemos vivido en el estado de alarma y, por lo tanto, para reducir la movilidad hay que reducir la actividad. Solo podrán seguir funcionando los bienes y servicios esenciales. ¿Pero cuáles son? ¿Quiénes tienen que ir a trabajar? Además del personal sanitario o asistencial, los trabajadores de servicios minoristas o mayoristas de primera necesidad, como supermercados, farmacias, estancos o gasolineras. Los necesarios en producción, transporte, logística o distribución de todas las cadenas de abastecimiento de esos servicios esenciales. También los trabajos de limpieza, de recogida de basura o residuos, los que tienen que ver con el mantenimiento de infraestructuras estratégicas o telecomunicaciones, los medios de comunicación, algunos servicios financieros, de abogados y notarías, y todos los relacionados con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil o instituciones penitenciarias. El decreto del Gobierno establece 25 apartados para determinar qué actividades deberán seguir funcionando. Siempre hay alternativas, pero entendemos que era la alternativa más eficaz, la más necesaria
la más pertinente en este momento. El resto, los que no trabajan en esos servicios esenciales, tienen derecho a un permiso retribuido recuperable, es decir, cobrarán íntegro su salario, pero tendrán que devolver el trabajo de forma gradual y consensuada con la empresa en lo que resta de año. Las empresas obligadas a aplicar este permiso pueden establecer un número mínimo de plantilla para mantener la actividad indispensable. No se aplicará a los trabajadores afectados por un ERTE, a los que estén de baja médica, a los que tengan el contrato suspendido o a los que estén teletrabajando. El decreto deja en manos de Sanidad la capacidad de modificar las actividades afectadas y establece una moratoria de 24 horas que se acaba esta medianoche para aquellos casos donde no se podía interrumpir de forma inmediata la actividad. En Madrid, el Ejército está construyendo un hospital de campaña junto al Gregorio Marañón. En él se va a atender a los pacientes más leves. El Ejército va a terminar de montar el hospital de campaña del Gregorio Marañón esta misma tarde. Va a tener capacidad para 65 personas, pero va a ser ampliable hasta casi 100. Consta de 7 carpas, más una zona de vestido y otra de desvestido, para poder desinfectar y proteger mejor al personal sanitario y así evitar que se contagien. Según ha podido saber en 24 horas, este hospital de campaña va a empezar a operar a partir de mañana. Lo hará con personas que ya vienen con el triaje hecho, es decir, positivos confirmados y considerados leves. El objetivo es que se mantengan en estas carpas con oxígeno mientras esperan a ser trasladados a otras instituciones como IFEMA u hoteles medicalizados y así ir descongestionando poco a poco la saturación que sufre el Gregorio Marañón. Aquí en IFEMA hay en estos momentos 750 pacientes ingresados y se está trabajando para habilitar un nuevo pabellón. Esto va a obligar a trasladar a algunos de los pacientes del 5 al 7. Un traslado que llega además en un momento de tensión entre los trabajadores. Los empleados y los sindicatos están denunciando falta de información, falta de coordinación con el personal, también situaciones de hacinamiento entre los propios sanitarios y problemas con los equipos de protección individual. Esto produjo ayer, por ejemplo, algunas protestas entre los médicos y enfermeros que están trabajando aquí. La Comunidad de Madrid ha tenido que pedir disculpas, reconoce que ha habido problemas de coordinación, pero dicen que están trabajando para solucionarlos. Además, aseguran que los equipos de protección son los que ordena el Ministerio, que están de acuerdo con sus protocolos y que se van a habilitar más salas de descanso para que puedan trabajar en condiciones. Después de esa reunión hemos sabido que hay más de 5.000 pacientes en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles. Desde Sanidad dicen que les preocupa la presión que están sufriendo y estudian la posibilidad de trasladar pacientes a las comunidades con menos saturación. Los intensivistas proponen además el traslado de profesionales entre autonomías. La Guardia Civil ha denunciado a 3 jóvenes y a 2 menores por celebrar un cumpleaños en plena calle en Alfaro, en La Rioja, durante el confinamiento. Se grabaron en vídeo. Estaban bebiendo, cantando el cumpleaños feliz y hasta soplando las velas. Lo pusieron en las redes sociales, por cierto, acumulaba bastantes likes. Ahora se enfrentan a multas que podrían oscilar entre los 600 y los 30.000 euros. Hay que quedarse en casa, no hay que ser inconscientes. Bueno, más asuntos. La policía alerta de que durante estos días hay delincuentes, fíjense, que se hacen pasar por técnicos de servicios o bien por sanitarios para intentar robar en las casas de las personas mayores. Lo han detectado en la última semana por las llamadas al 091. Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio, e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes. Reitero, nunca abra la puerta a quien no conozca. A la situación económica se añade un factor más del que hablábamos al comenzar el telediario, ese parón de las actividades no esenciales. El IBEX comienza la semana con pérdidas, baja hasta ahora alrededor de un 2%. La bolsa española es la que más cae en Europa, aunque el resto de las europeas también registran ligeros descensos, sobre todo lastradas por los bancos. Siguiendo las recomendaciones del Banco Central Europeo, muchos han anunciado que no repartirán dividendos y eso ha hecho caer sus acciones. El petróleo se ha desplomado hoy también a mínimos que no se registraban desde el año 2002, con el barril de Brent en los $22. Y en Wall Street los principales índices se mantienen hasta ahora con subidas moderadas. Y el dato de la inflación, que cae 6 décimas en marzo, según el dato adelantado del IPC que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística. Si se confirma, significaría que en solo 2 meses el desplome ha sido de 1 punto y volvería a los datos de octubre. Estadística atribuye ese descenso a los precios de los carburantes, que hace un año se encarecían.
Larga el plazo para mantener la distancia social, al menos hasta el 30 de abril. Dice que el pico de muertes puede llegar en 2 semanas y que nada sería peor que declarar la victoria antes de tiempo. La semana pasada, con el paro batiendo récords, dijo que quería el país funcionando el 12 de abril, pero los médicos le advirtieron de que sin tomar medidas pueden morir más de 2 millones de estadounidenses. Así que si mueren entre 100 y 200.000, dice, habremos hecho un trabajo muy bueno. Esta vez Trump ha hablado en el jardín y no en el pequeño y siempre abarrotado escenario de la sala de prensa. Fuera, una capital paralizada, los edificios de oficinas vacíos, todos están teletrabajando y el cartel de cerrado cuelga en escuelas, parques infantiles y en todos los negocios no esenciales. Los restaurantes solo pueden preparar comida para llevar. Y también aquí la zona de los monumentos más vacía que nunca. Aquí sí se puede salir a la calle a dar un paseo o a correr, siempre con la recomendación de mantener la distancia social. Que no siempre se respeta. La policía ha acordonado la zona más popular para contemplar los cerezos en flor, después de ver escenas como esta. Cada estado impone sus propias medidas y de costa a costa se extienden junto a la pandemia cierres y restricciones. Entre tanto, en China bajan los casos con 31 infectados hoy y solo uno de origen local. En la ciudad de Wuhan, origen del coronavirus, no ha habido ningún contagio por 6º día consecutivo. Tras 2 meses de confinamiento, hoy han abierto el 80% de las tiendas, eso sí, con rigurosas medidas de prevención, como tomar la temperatura a los clientes en la entrada, y también están funcionando ya algunas líneas de metro y de autobuses. Italia entra en su 4ª semana de confinamiento y cumple 7 días con el cierre total de las actividades no esenciales. El país se acerca a los 100.000 contagiados y supera los 10.000 muertos. Los expertos dicen que desde hace 7 u 8 días las cifras de nuevos contagios en el norte parece que van frenando levemente, pero algo es algo. Ahora lo que preocupa más, el temor, es que los contagios crezcan en el centro sur del país, donde hasta ahora la epidemia se había mantenido bastante contenida, pero donde parece que ahora empiezan a repuntar los nuevos positivos, tal vez porque donde el virus estaba menos presente, pues la gente ha relajado antes las medidas de confinamiento. Allí además muchos alcaldes advierten que la emergencia sanitaria puede transformarse en una emergencia social. Tanta gente que ya sobrevivía con poco y se ha quedado sin nada, lo cual puede traducirse en tensión. Si el Estado no da respuestas, deja sitio a las mafias, ha advertido el alcalde de Palermo, Leoluca Stando. El príncipe Carlos de Inglaterra, que recuerden, dio positivo por coronavirus, ha terminado ya su aislamiento tan solo 7 días después de hacer público que había contraído el coronavirus. Según un portavoz de la Casa Real Británica, se encuentra bien de salud y ha pasado el aislamiento en Escocia. A partir de ahora va a retomar su actividad, su trabajo, eso sí, siguiendo las directrices médicas y las del gobierno.